en Colombia. ¿Cómo está, Farid? ¿Ha sorprendido este avance de Zuluaga? Porque se podría interpretar como un no a las negociaciones de la FARC. Buenas tardes. No necesariamente, pero en todo caso su ascenso en las últimas 2 o 3 semanas fue meteórico y las denuncias en su contra no parecen haberle hecho mella. Así es, nosotros vamos con detalles de Colombia, el reñido proceso electoral que va a continuar hasta junio. Tras las votaciones de ayer domingo, quienes se disputarán la presidencia en segunda vuelta serán Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. Tal como lo adelantaron las encuestas, el presidente Juan Manuel Santos y el opositor Óscar Iván Zuluaga disputarán en segunda vuelta la presidencia de Colombia. Con el 99,97% de las mesas escrutadas, Santos obtuvo el 25,69%, mientras que Zuluaga alcanzó el 29,25%. Clara López, la izquierdista sorpresa de la jornada, obtuvo el 15,23%, apenas superada por la conservadora Marta Lucía Ramírez, con un 15,52%, y por delante de Enrique Peñalosa, con 8,28%. El voto en blanco alcanzó el 5,99%, mientras que hubo 60% de abstenciones. Los primeros datos oficiales confirmaron que ninguno de los dos candidatos alcanzó los votos suficientes para alzarse con la victoria. El 15 de junio se verán nuevamente cara a cara. Las urnas, a las que fueron convocadas de forma voluntaria unos 32 millones de colombianos, abrieron a las 8 de la mañana, hora local, y cerraron a las 4 de la tarde. A su vez, unas 89.389 mesas fueron instaladas en 10.642 puestos de votación, según la Registraduría Nacional de Estado Civil, organismo encargado de la logística electoral. Santos, quien hace 18 meses abrió una negociación con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, ha hecho de la paz su principal bandera de campaña y busca su reelección con la ilusión de firmar un acuerdo que ponga fin a un conflicto. Vamos a demostrar que somos más los que estamos decididos a terminar un conflicto que lleva ya medio siglo de dolor y sangre, que somos más los que le apostamos a un país incluyente, a un país moderno, a un país solidario, a un país sin guerra. Pero el derechista Zuluaga, delfín político del expresidente Álvaro Uribe, ha capitalizado las dudas de muchos ciudadanos sobre la voluntad de paz de la guerrilla y amenaza con acabar la negociación porque, según él, los rebeldes no deben tener concesiones como la de llegar a ser congresistas. No podemos dejar que las FARC pretendan comandar el país desde La Habana. El presidente de la República no puede ni debe ser manipulado por las FARC, hoy el principal cartel del narcotráfico del mundo. Muchas gracias, los quiero mucho. ¡Viva Colombia! El primer día en el camino de la segunda vuelta presidencial entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga se inició con intensas gestiones en busca de los 5 millones de votos obtenidos por los ex candidatos Marta Lucía Ramírez, Clara López y Enrique Peñalosa, que podrían definir el nombre del nuevo mandatario de los colombianos el próximo 15 de junio, al mismo tiempo que comenzó la cacería de votos de sus antiguos competidores. Las campañas de los ganadores emprendieron ajustes internos, de orden político y administrativo, con el propósito de evitar el mínimo error en estas 3 semanas, en que se definirá la elección presidencial. Muy bien, el candidato de Uribe, Óscar Iván Zuluaga, pues triunfa con un discurso, por ejemplo, el diario País pone discurso de mano dura, que ha seducido a los electores y que realmente pues ha logrado imponerse. Son 4 puntos sobre Juan Manuel Santos, sí, ¿no? La pregunta es cómo va a ser esta segunda vuelta, que es corta y que hace replantear toda la campaña. Yo imagino Juan Manuel Santos lo ha sacado de cuadro, y es seducir al colombiano que tiene que ir a votar, porque no es obligatorio encima el voto. Bueno, el tema es que Zuluaga se ha reposicionado, como era de esperarse, y se ha corrido hacia el centro en la perspectiva de tener que ganar votos de candidatos que quedaron entre tercero y quinto, porque, digamos, el discurso original de Santos creo que era convincente. Santos básicamente lo resumía en decir
Estamos por un lado los que queremos ponerle fin a la guerra, y están por otro lado los que quieren una guerra sin fin. Eso era una crítica razonable a Zuluaga cuando decía que iba a dar por finalizadas las negociaciones con las FARC, pero Zuluaga ha dado un giro que, ¿qué tan significativo en la práctica es? No lo sé, pero que electoralmente puede ayudarle, y es decir, yo continuaría las negociaciones con las FARC, pero con condiciones que no le pone este gobierno, por ejemplo, que deje de cometer crímenes, ¿no? Porque este gobierno aceptó la idea básica de negociar en medio de la guerra, y las FARC ha utilizado la guerra medios criminales de acción. Pero en segundo lugar, y ahí sí tiene apoyo popular, porque incluso quienes están a favor de una negociación con las FARC no necesariamente están en favor de inmunidad por los crímenes cometidos. Y él dice, por último, yo aceptaría hacer lo que, no lo dijo en esos términos, pero es lo que hizo Uribe con los paramilitares, poner un tope a los años de cárcel que podrían pasar, que no sea muy alto, como 6 años, dice, ¿no? Entonces, pero el tema es que tienen que ir a la cárcel quienes hayan cometido hechos de sangre, no pueden simplemente ser redimidos de sus culpas y empezar a hacer campaña política como si nada hubiera pasado. Creo que esa modulación del discurso de Zuluaga le ha sido eficaz. Si uno sumara los votos de los demás candidatos, parecería que en segunda vuelta, ganaría Santos, pero las encuestas no indican eso. Lo que parece estar ocurriendo es que, primero, no es tan claro que los candidatos tengan capacidad de trasvasar sus votos, pero en segundo lugar, que lo sucio que ha sido la campaña entre los dos primeros, en lugar de restarse, probablemente los dos hayan tenido éxito en el sentido de que se han restado votos mutuamente, pero la gente no ha cambiado el sentido de su voto, sino simplemente ha dejado de ir a votar. La abstención, que históricamente ha sido alta, ha sido aún más alta esta vez en Colombia. ¿Y qué ha podido dañar a Juan Manuel Santos? El manejo de las negociaciones con la FARC, ¿qué ha pasado con él? A ver, yo diría primero puso todos los huevos en esa canasta, ¿no? La canasta de la negociación con las FARC, que cuando uno ve las encuestas de opinión sobre cuáles son las prioridades de los electores, ese no es un tema tan importante contra lo que uno podría creer, ¿no? Entonces apostó todas sus cartas a un tema que no era un tema vital, y esa era una buena carta, pese a no ser, tan importante por sí misma, en la medida en que Zuluaga podía ser pintado de negro, en el sentido de decir, esto es una pugna en blanco y negro, quienes estamos por el fin de la guerra y quienes están por una guerra sin fin. Pero el cambio de posición de Zuluaga parece, quitarle parte del blanco al cual enfilaba sus baterías el gobierno de Santos, o la candidatura de Santos. Claro, porque ahora habrá que, se puede decir el término, seducir pues a los electores de los otros candidatos y las personas que no han ido a votar el día de ayer. Entonces, es difícil. Es difícil porque es el cambio de discurso. O sea, ¿qué tendría que hacer Juan Manuel Santos para poder atraer votos hacia él? Es que lo grave para Santos, en mi opinión, es que él en teoría la debería tener más fácil, ¿no? Los candidatos de izquierda, que en conjunto suman como 25%, no van a traspasar sus votos a Zuluaga, eso es clarísimo. Pero no está claro que vayan a votar por Santos. El tema para Santos es el ausentismo en segunda vuelta entre gente que votó por la izquierda en la primera. Y los votos del Partido Conservador podrían dividirse, pero nuevamente lo curioso es que no parece tan claro esto de que haya trasvases sistemáticos de voto de un partido a otro, porque las encuestas dan un eventual triunfo de Zuluaga. Yo creo que Santos va a apelar a una campaña de miedo, para volver a colocar a Zuluaga como el enemigo de la paz. Si eso le va a resultar, todavía creo que tiene la primera opción, pero ya no estoy tan seguro. Y antes, de seguir con otras informaciones, pero, por ejemplo, parece que ese video de que hablaba de que Zuluaga estaba involucrado en el espionaje a Santos, parece que poco importó a la población, porque al final no es un tema pues que de repente les preocupe, o sea... Bueno, además como los ataques son mutuos, mucha gente los debe descartar como ardides de última hora en campaña electoral, no como hechos o verdaderos o particularmente relevantes. Porque cuando uno ve las encuestas, Peñalosa le disputaba el segundo lugar a Zuluaga hasta hace 3 o 4 semanas, y de repente Peñalosa se desploma y Zuluaga se dispara.
Yo no entiendo muy bien por qué ocurrió eso, pero es muy marcada la tendencia. Y Uribe se debe estar frotando las manos en estos momentos. Muy bien, seguimos con Colombia. La guerrilla de las FARC no respetó el alto al fuego durante el proceso electoral del fin de semana. El grupo terrorista ha cumplido 50 años de fundación, atemorizando a todo Colombia. Las FARC, la guerrilla más antigua de América, cumple 50 años de creación, al igual que aquello que su difunto fundador, Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, denominó como la resistencia del pueblo colombiano contra el imperialismo y la oligarquía, pero que sin embargo ha amenazado la estabilidad de cada gobierno, perpetrando numerosas violaciones a los derechos humanos en este país. A lo largo de este tiempo, la guerrilla se ha extendido a las zonas más rurales y recónditas del país cafetalero, y se estima que ya son más de 20.000 guerrilleros los que conforman sus filas. Actualmente llevan a cabo un proceso de diálogos de paz con el régimen colombiano a cargo del presidente Juan Manuel Santos. Ambas partes han expresado el deseo e intención de terminar la sangrienta guerra que no solo ha costado a Colombia más de 200.000 vidas, sino también la cifra de 220 billones de pesos en términos de defensa. Si bien las conversaciones celebradas en Cuba han cerrado acuerdos parciales sobre la reforma agraria, la participación de los rebeldes en la política y el tráfico de drogas es un proceso que genera suspicacias. De continuar Santos en el poder, este seguirá su curso. Por el contrario, el candidato derechista Óscar Iván Zuluaga ha sido muy crítico respecto a las negociaciones con la guerrilla, pues ha dicho que de salir presidente tendrá mano dura con la insurgencia. Muy bien, estábamos comentando pues que los FARC, además que no colaboran con el alto al fuego que se había pedido para estas elecciones. Entonces, ¿qué podemos pedir? Bueno, las FARC probablemente sean la principal explicación de que Colombia tenga el electorado más conservador de Sudamérica, ¿no? Precisamente por rechazo a las acciones de las FARC, que reivindican un discurso de izquierda. Yo creo que las FARC en sus inicios, saliendo de la guerra civil, de lo que fue la violencia entre el 48 y el 58, y en un país donde hay una alta concentración de la propiedad de la tierra, podía tener bases de legitimidad. Pero en los 80 las FARC da un giro de táctico que termina perdiéndolos, y es su vinculación creciente con el narcotráfico. Algunas estimaciones revelan de que en su momento de auge llegaron a recibir hasta $500 millones anuales de dos fuentes: los secuestros para cobrar rescate y el narcotráfico, y que el narcotráfico terminó pervirtiendo cualquier viso de ideología que pudiera pervivir aún en las FARC, y que las FARC se ha convertido no en el principal cartel de narcotráfico del mundo, como dice Zuluaga, primero porque los principales carteles ahora son mexicanos y no colombianos, y segundo porque si bien la FARC está involucrada en el negocio, no hay indicios de que esté involucrada en el tráfico, está más involucrada en la producción, en la protección a los productores o en producir y procesar a nivel interno. Pero el tema es que, digamos, la droga terminó convirtiendo a las FARC en poco menos que una organización criminal, que siempre además había usado el terrorismo como medio, lo cual ya la descalificaba. La confluencia de ambos factores, terrorismo más delincuencia, delincuencia común, quiero decir, son las que explican que, según las encuestas de opinión, hoy en día las FARC no tengan virtualmente apoyo entre la población de Colombia, salvo en parajes muy limitados, en zonas, digamos, de selva. Bien, ahora dejamos Colombia y nos vamos a México.